se me cierra la garganta, me sale una bola aquí extraña, lo cual me impedía comer. Yo no podía comer, no podía pasar agua, pasar un trago de saliva, así. Era dolor, pero como si pasaras vidrios o clavos o algo que te desgarraba. Mi médico de cabecera dice, bueno, pues, ¿qué te pasó? ¿Cuánto tiempo llevas así? Le digo, acabo de empezar hoy. No, esto tiene tiempo. No, esto no puede ser tan así. Me dan un trago de aceite, caigo de rodillas y ahí me empiezan a imponer manos y yo empiezo a vomitar, a sacar. Y recuerdo que saqué como un coágulo de sangre que salía como, se veía como una bola. Recuerdo que me dan la mano, me levantan. Mi mamá estaba llorando, mi esposa estaba llorando. Y cuando me pasó la mano en el cuello, ya no había nada. Dije, ya no hay nada. Y a los 2 días ya estaba yo como si nada. Y me dice, hijo, a ti te dieron de comer algo. Y te querían matar. Yo me quedé porque yo sabía quiénes fueron. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Antonio del Castillo y el día de hoy estamos nuevamente en su canal, El Lado Oculto Podcast. Hoy me encuentro muy feliz, muy contento y muy entusiasmado porque nos encontramos en Tuxtepec, estado de Oaxaca. Nada más y nada menos que en las instalaciones del estudio de Podcast Extranormal. El día de hoy tendremos una entrevista súper interesante, motivo por el cual les recomiendo que se queden hasta el final de la misma. No sin antes pedirles y reiterarles el enorme favor de que si el contenido es de su agrado, le den pulgar arriba, compartan y se suscriban para que podamos seguir creciendo y creando contenido para todos y cada uno de ustedes. Hoy estoy que no puedo con la emoción porque tenemos a nada más y nada menos, como invitado a Paco Arias. Amigo, quiero agradecerte por darnos esta entrevista y por darnos la oportunidad de estar aquí en tu estudio. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias porque estoy contento. La verdad es que viene una grabación muy buena. Te agradezco mucho por la invitación y honrado de estar aquí. Un saludo a tu audiencia y pues nada, vamos a darle. No, ahora sí que el honor es mío y de hecho estamos hasta nerviosos porque ahora sí que hay que decirte que somos muy admiradores de tu contenido, amigo. Gracias, hermano. De verdad nos honras porque es bueno conocer a personas como tú, chavos que empiezan en este rollo del podcast y qué chido compartir tantas experiencias en común que existen y pues entusiasmado igual que tú. Muy agradecido, amigo. Estoy seguro que muchísima gente ya te conoce. Obviamente todos los que consumen temas paranormales ya te ubican. Pero por si hubiera alguien que todavía está empezando con este rollo del tema de terror, ¿quién es Paco Arias? Soy host de un podcast que se llama Extranormal. Manejamos dentro de la producción de Extranormal 3 podcasts más, que es un podcast también de comedia paranormal que se regalan sustos. Un Shot con Uri Díaz, que es un podcast de chismes que va de la mano con un amigo. Y próximamente está a punto de lanzarse uno de los proyectos a los que igual le estamos apostando muchísimo, Historias Embrujadas, con el host Antonio Zamudio, que se lanza en septiembre. Viendo la brujería como el lado más crudo, el lado más cruel que no se cuenta en las historias, ahí lo vas a encontrar. Y pues encantado de estar aquí. Mi Instagram es Paco Arias 369 y el de los proyectos que manejamos los encuentran como Extranormal Podcast. Excelente, amigo. Mira, estoy seguro que ahorita al ser pues obviamente parte de un podcast de terror que me atrevería a decir el número 1 hoy por hoy o de los más impactantes en cuanto a rating de terror, ya crees en el fenómeno paranormal o lo más probable es que creas en el fenómeno paranormal. Pero antes de empezar con Podcast Extranormal y dedicarte a esto, ¿Paco Arias creía en el fenómeno paranormal? Sí, la verdad es que yo siempre he creído. Hay una pequeña variante. Creía como cualquier persona, pero nunca llegué a aterrizar la idea de si creer o no creer. Incluso en el trayecto de si creer o no creer, me costó un poco porque, como todos, está la parte del escepticismo, la parte donde te cuesta un poco de trabajo ya viéndolo del lado frontal.
como persona, así de que, oye, te cuento una historia. Pues sí, es entretenido que te cuenten historias y escuchar las historias de los abuelitos, la historia del tío. Sí, te entretienen y como que se escucha bien, pero ya cuando llegas al punto en la vida de decidir si creer o no creer, que fue, en mi caso, fue apenas hace 3, 4 años, que fue con la muerte de mi abuela, es un poco complicado porque las personas que llegan a creerlo no me van a dejar mentir. El lado paranormal no es una cuestión de creencia, es una cuestión de evidencia. Lo paranormal sí se puede comprobar. Y lo interesante es cuando estás presenciando algo y te dicen, aquí está. A mí no me interesa si crees o no crees. A mí me interesa mostrarte la evidencia. Ya en ti está si aceptas o no aceptas creer. Entonces, para mí, más un tema de creencia es un tema de evidencia. Y los que somos parte de este movimiento que tiene que ver con el terror, con lo paranormal, es darnos cuenta que todo lo paranormal pues no tiene lógica. Por eso es que la gente no lo cree. Que te hablen de fantasmas, de nahuales, de personas que se transforman, que se quitan, de demonios, pues claro que suena muy increíble. Pero cuando llega el momento de investigar o de ver un tema real y toparnos de frente con estas evidencias, dices, wow, no me queda de otra más que admitir que hay algo muy por encima de nosotros que por nuestra misma humanidad no podemos llegar a comprenderlo o a entenderlo. Y mucha gente por eso cae en la negativa de no, mejor no creo. Pero aquellos como tú, como yo y como la familia que escucha este podcast, que nos interesa, que nos apasiona, sabemos que el fenómeno es real. Claro. Mencionaste ahorita que empezaste a creer hace 4 años derivado del suceso de tu abuelita, que obviamente, digo, muchos ya lo conocemos. Sí. Para mi audiencia no la conocemos y ahorita te voy a preguntar al respecto para que lo compartas con mi audiencia. Pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿qué fue lo que lleva a Paco Arias a crear Podcast Extranormal? ¿Cómo surge? Mira, te voy a ser honesto. Yo antes de ser podcaster, pues era una persona. Soy hijo, soy esposo, soy padre. Y siempre me apasionó a mí el tema de la comunicación, las redes sociales. Pero en mi juventud, pues la verdad yo no vengo de familia, de aquí le decimos pudientes a las personas que tienen solvencia económica. Y yo tuve que estudiar otra cosa que no fuera comunicación por falta de economía y porque no me alcanzaba lo que yo trabajaba para cubrir mis gastos. Estudio administración, pero siempre estuvo esa parte de mí de crear contenido. Yo llevo en sí más de 6 años creando contenido de diferentes cosas. Que hasta ahora, después de 6 años, uno de mis proyectos se haya pegado. De verdad, yo le agradezco a Dios y a la gente por el apoyo, pero yo llevo más tiempo creando contenido de temas random, desde cosas misteriosas, desde cosas chuscas. Yo era como el que hace videos de ¿sabías que esto y el otro? Pero en una ocasión, platicando yo con una persona, me ponía a pensar, ¿de qué puedo hablar? Y es que cuando revisas el baúl de recuerdos, te das cuenta que sí has vivido cosas bien densas, pero que muchas veces a mí me pasaba algo, ahora ya no, pero ahora entiendo a la gente. Que has vivido cosas, pero por el tabú, por el que dirán, por la pena, por la vergüenza, o por el que van a pensar de ti, pues mejor no lo dices. Claro. Y dije, ¿será buena idea salir allá afuera y platicar un poco de lo que he vivido? Lo intenté. Hubo familia que se burló de mí cuando saqué mi primer video, lo debo decir. Hubo familia que decía, no manches, Paco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿De cuál te metiste? Y dije, pues ni modos. Con todo y pena yo empecé a contar mis experiencias cuando me desdoblé, cuando me tocó ver un duende, cuando... O sea, empecé yo a sacarlo. Lo impresionante es que gente que no me conocía y que llegó a escuchar eso, le interesó mucho porque dijo, ah, chinga, tú también viviste lo que yo viví. Y así fui conectando con personas con los que también íbamos teniendo estas experiencias en común. Y tal vez la otra persona lo vivió de forma diferente, pero hubo algo que la atrajo de mi contenido y así fui llegando poco a más personas. Cuando empecé a compartir mis propias experiencias y fui conectando con más audiencia. Ok, amigo. Y estoy seguro que te va a ir y seguirá yendo súper bien. Gracias, hermano. Tiene un contenido muy, muy bueno. Gracias, hermano. Debo admitir que al ser consumidor de tu contenido, pues tenemos conocimiento de pues la vivencia de tu abuelita, que fue una vivencia muy fuerte. Que digo, muy fuerte. Si quieres compartirla, te lo agradecería. Claro, porque es una experiencia, como te repito y te reitero, muy, muy fuerte. Sí, de hecho es cuando pues me topo con el lado de la brujería de la forma más cruda. Porque
pues nuestra propia adultez y lo que nos enseñan en la escuela y lo que nosotros vamos adquiriendo de conocimiento, pues todo tiene lógica, ¿no? Si te dicen, si yo agarro esto y lo tiro al piso, pues la lógica es que se va a caer y se va a romper y se va a descomponer. Pero como te decía, lo paranormal no tiene lógica. Es estar abierto a cosas que no tienen explicación. Y eso es lo complicado de creer en lo paranormal. Que la gente te tome a loco. Es como, estás bien loco, ¿cómo vas a creer en esto? Y eso fue lo que me hizo caer, o nos hizo a mi familia y a mí caer en la negativa de lo paranormal. Pues como la gente lo sabe, o algunos lo saben, mi madre, pues era maestra en esos años, y pues a mi mamá la mandaban a pueblos muy lejanos a trabajar. Yo me crié prácticamente con su madre, mi señora abuela, doña Elsa Hernández, que es mi abuelita, en paz descanse. Pues ella fue mi mamá prácticamente. Ella veía por mí, veía lo de mi escuela, estaba conmigo, hizo una labor más que excelente. Y pues al yo criarme con ella, a mi madre yo la veía una vez a la semana, que ella bajaba del pueblo donde trabajaba. Y pues estaba yo con las dos. Mi papá también se quedaba en casa, pero yo pasaba más tiempo con mi abuela. Siempre tuve este sentimiento de protección hacia ella, ¿sabes? Siempre como que veía yo mucho por ella. Pues ya yo estando pues, ya adulto, literal ya estaba adulto porque ya estaba yo casado. Mi abuela siempre fue una mujer muy fuerte, una mujer que incluso luego tenía sus desacuerdos conmigo porque me veía comiendo a lo mejor algo no tan sano y me decía, hijo, no comas eso. Una señora que no te comía cosas enlatadas, embutidos, carnes frías. Ella siempre llevó una dieta a base de verduras, carne, fruta, o sea, y pues la verdad es que por sus años, mi abuela llegó a sus 80 y tantos años sana, en el sentido de que nunca tuvo enfermedades degenerativas, o sea, nada. Eso fue lo extraño en su caso, porque no era una mujer con antecedentes de nada. Okay. Ella tenía un chequeo médico mensual excelentemente bien, limpio, pruebas de sangre, análisis y cualquier cosa. Si se enfermaba de volada, ya tenía atención médica por parte de sus hijos y pues nunca había problema. Yo lo digo porque yo lo viví, yo iba con ella, me decía, hijo, voy al doctor. Bueno, cuando nos vamos mañana, o sea, yo siempre estuve con ella al pie de todo, por eso te puedo decir, el doctor le decía, señor, usted está muy bien, tiene un corazón muy fuerte, tiene unos riñones muy fuertes, un hígado muy fuerte, o sea, está perfecto. Y lo raro es que en una ocasión, al tener un muy buen pronóstico de salud, pues mi abuela se empezó, estando en una fiesta de unos 15 años de unos vecinos, le empezó a decir a mi mamá se llama Francisca, Paquita, o de cariño le decía Paqui, me siento mal, le dice a mi abuela, llévame a la casa, me siento un poco mal. Pues mi mamá un poco extrañada, era raro que mi abuela se enfermara. De hecho, era más común que yo o cualquiera se enfermara a que ella se enfermara. Tenía unas defensas muy buenas. Y le dijo, llévame a la casa, Paqui, me siento mal. Dice, siento una opresión en esa parte del cuerpo y me siento muy cansada. Bueno, se la llevan a la casa y esa fue la última vez que mi abuela caminó realmente. Porque al día siguiente todo lo que ella sintió se complicó mucho, se empezaba a sentir muy mal. Ella decía que sentía opresión, nada más. Opresión, como que algo le presionaba la parte del estómago, los costados, las costillas y le provocaba mucho dolor. Al grado que ella, estando acostada, para voltearse se quejaba mucho. El hecho de estar acostada todo el tiempo hizo que ella perdiera la fuerza de las piernas, evitando que pudiera caminar. Perdió la fuerza de las piernas, el dolor estaba constante, no descansaba bien. Eso al mismo tiempo atrajo pues que volviera o perdiera esa vulnerabilidad de enfermedades, empezó a enfermar de más cosas y todo se complicó, hermano. O sea, fue un decaimiento impresionante de hoy a un mes. Era una señora completamente diferente. Su brillo, todo. Mi abuela era una señora que no podía quedarse sentada y ya sin hacer nada. Ella tenía que ir, le gustaba hacer piñatas, voy a tejer, voy a hacer esto. A sus 85 años decía, estoy aburrida, voy a ir al centro a ver qué compro. Agarraba un taxi, caminaba o se iba a la parada del bus. O sea, ella sola.
Claro. Entonces, de ese tiempo a un mes, a una señora sin brillo, sin luz, sin poder caminar, se empezó a adelgazar. O sea, algo bien raro. Y lo más extraño es que, pues, al tener atención médica por parte de los centros médicos de Tuxtepec, pues análisis, exámenes de sangre, todo, y todo era pronósticos extraños. No había un pronóstico real. De hecho, la causa de su muerte, no recuerdo en su acta de función, pero le diagnosticaron, parafraseándolo, no recuerdo bien, te soy honesto, y no tengo el nombre técnico, pero era algo que tenía que ver con falla múltiple de sus órganos. Que todo, o sea, todo su organismo falló de buenas a primeras. Entonces, eso se nos hizo muy raro. Mi familia y tu servidor, pues asistimos a una congregación cristiana donde se maneja mucho el tema de liberación. La gente ora por ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, Adonai, Yahweh, como le quieran decir, por imposición de manos. Y le dijeron a estos líderes que mi abuela estaba enferma, pero que era muy raro. Entonces ellos dicen, vamos a ponerlo en petición, vamos a orar para que Dios nos revele, junto con otro líder que hace liberaciones. Y pues nosotros preocupados, hermano. Pues una señora de más de 80 años enferma, Claro. digo, a pesar de que la amábamos mucho o la amamos mucho, sabíamos que podía pasar lo peor. Entonces, a los pocos días ellos se comunican con mi mamá y le dicen, le vamos a decir algo, pero queremos que se tranquilice. Estuvimos orando y ayunando por la hermana, por mi abuelita, se le decían la hermana Elsa, y el Señor nos mostró que hay maldad en ella. Dijo mi mamá, ¿cómo que con maldad? Hay maldad en ella. Hay brujería en ella. O sea, a ver, yo fui una persona de toda mi familia éramos o somos una familia que no recurrimos a brujos. Desde siempre, o sea, Claro. nunca, pues no estamos familiarizados con el tema. Hay gente que sí, desde joven están familiarizados con temas de brujería. Nosotros no. De hecho, a la fecha yo no consulto brujo. Y entonces nos dicen eso y nos preguntamos, ¿quién le va a hacer brujería? O sea, ¿cómo es posible que es brujería? Eso no puede ser. Y aquí es donde entra, como te decía en un principio, la negativa. Claro. ¿Por qué? Porque no hay lógica. Y como no estás acostumbrado, pues te niegas a creer en algo que para en ese momento no existe. Mi mamá dice, ok. Mi mamá diciendo, ajá, le voy a dar el avión. Uh-huh. Nos permite ir a su casa a orar. Pero antes de eso, hay que ayunar una semana, nosotros y ustedes. Hay que protegerse porque lo que está ahí ya sabe que ustedes y nosotros sabemos que está. Entonces no va a querer salir. Hay que prepararse. Y eso fue lo que nos dijo a nosotros. Hijo, yo sé que no vas a creer en esto, pero vamos a hacer el intento por tu abuelita. Dijo, ok, vamos a orar y vamos a ayunar una semana. Para ese entonces nosotros nos quedábamos en su casa. Yo vivía aparte con mi esposa, pero pues dormíamos ahí por cualquier cosa, porque luego era madrugada y mi abuela le daban ataques de dolor y había que llevarla al doctor a que por lo menos la tranquilizara o algo, ¿no? Le pusiera un sedante o algo. Y pues todos al estar en casa, pues todos ayunamos, mi esposa, mi madre, mis hermanos, todos ayunábamos una semana. Pero lo raro, esto lo he contado y siempre que lo cuento recuerdo muy bien qué pasaba. Cuando empezamos la semana de ayuno y oración, algo pasó, porque no era normal lo que pasamos en esa casa esa semana. Las cosas se ponían muy, muy tétricas. Orábamos y había ruidos raros en la casa, había movimientos extraños, sentíamos presencias. Se escuchaban animales que llegaban a la casa, arriba del techo, era un techo de lámina en ese entonces, y escuchábamos cómo llegaban animales, cosas muy feas, y mi abuela empezó a ser más atacada de lo normal. En las noches decía que llegaban algo que no sabía qué era y la lastimaba. Entonces todo se tornó muy oscuro. Tenía razón lo que esta persona nos dijo. Esto ya sabe, que ustedes saben que existe. Entonces va a hacer lo posible para no salir. Entonces notamos pues todo ese cambio. Se cumple la semana y yo estaba muy escéptico, siempre lo he contado. Yo estaba ahí cuando llega la persona y dije, esta persona
si es un charlatán, voy a cuidar que no saque nada de su bolsa o nada de alguna parte y lo bote y diga, aquí está, ¿no? Entonces, pues escéptico, siempre lo he dicho. Esa persona ni siquiera se puso a ir al cuarto, a la cama. O sea, no, siempre lo he dicho. Él llegó, se paró enfrente de la casa, dijo, aquí hay maldad. Llegó a la sala y ahí se quedó. No se movió en ningún momento. Y empezó a orar. Después de terminar la oración, dijo la oración final que era, Señor, haz visible lo invisible. Cierra los ojos, agradece y dice, gracias, Señor, porque hecho está. Y dice, hay que ponerse a buscar. Le dijo a mi madre, a mi padre y a mí y a mis hermanos, él sin moverse, estando sentado en la sala. Dice, pues empiecen buscando en su cuarto. Mi abuela siempre decía algo. Decía que había un animal en su colchón. Ella describía que era una serpiente. Decía que la serpiente salía de su colchón y se le enrollaba en su torso y esta empezaba a apretar, pues lastimando su cuerpo, sus órganos, sus costillas, provocándole dolor. Ella siempre decía, hay una serpiente, hay una serpiente. Pues todos nos imaginamos, para que pueda hacer eso una cosa grande. Claro. Entonces, antes de que el pastor fuera a orar y todo esto, le cambian el colchón por uno nuevo, selladito, todo. Y ella seguía diciendo, es que hay algo en la cama. Pues dice mi mamá, ¿cómo, mamá? Si todo es nuevo. No, es que hay algo. Cuando llegó el pastor a hacer eso que te dije, el colchón nuevo tenía 3, 4 días, hermano. Estaba nuevecito. Entonces, pues revisaron todo el cuarto de la abuela y dice mi mamá, pastor, no hay nada. Él se queda, cierra los ojos y se queda así como pensando y dice, el colchón, hay que abrirlo. Dice mamá, pero si es nuevo. O sea, regresamos a lo mismo. La lógica humana. Pero la negativa de que exista algo. Sí, no, pues es que está nuevo. Abran el colchón, por favor. Necesito que alguien lo abra. Ya mi papá sale a la cocina, toma un cuchillo y mete el colchón y dice, pues agáchate a ver qué ves. Pues te veían los resortes y espuma y todo, ¿no? Pero algo pasó en ese momento. Mi papá como que vi que hizo un gesto así como de, ¿hay algo ahí? Toma su linterna de su teléfono, prende y vi el rostro de mi papá y dice, sí, hay algo adentro. Me habla y dice, hijo, ayúdame, hay que voltearlo porque esto como que se mueve. O sea, como que se esconde entre resortes. Y ya voy con él, vamos, volteamos el colchón y lo empezamos a sacudir. Y recuerdo que el pastor en ese momento se pone a orar otra vez fuerte, así como oraciones de guerra, para reprender. Y sale del colchón una estampa negra de la Santa Muerte. Tenía una oración, tenía una entrega. Y nosotros nos quedamos de onda porque esta cosa como que brincaba, como que hacía este movimiento. La estampa. La estampa. En ese momento, o sea, yo no lo pude creer. O sea, ahí es cuando ya ves la brujería cruda, claro, viendo el efecto. Vemos como este hombre, este pastor, toma esa estampa con mucho cuidado, protegiéndose de no agarrarlo con las manos, lo lleva al patio y empezamos todos a orar y él intenta prenderlo en fuego para quemarlo. El problema es que esta cosa no se quemaba. De hecho, era curioso porque se le echó alcohol. O sea, era una estampa como de un material como de tela. Se mojaba todo alrededor. Echaba el cerillo. Se prendía así como que todo. Y se quedaba el fuego alrededor. La estampa no se prendía. Entonces y digo nosotros porque yo uso un aceite para orar cada vez que pasa algo. Lo vertimos, o el pastor lo vierte, mejor dicho, sobre la imagen, echa el alcohol y solamente así se prende y se consume. Hermano, a partir de ese momento mi abuela fue otra mujer. Completamente cambió. Ya era una mujer que regresó el brillo en ella. Al día siguiente, o sea, no caminaba, se sentaba sobre su cama y en una silla de ruedas dice, llévenme a la sala, quiero comer. O sea, regresaron esas ganas otra vez de hacer algo. Ya no quería nada más estar acostada. Ella andaba en silla de ruedas, decía, lléveme a la sala, estaba viendo televisión, ahí se ponía a tejer. O sea, regresó otra vez a ser la misma. Lo raro es que pasa poco tiempo, hermano, pasa como menos de una semana y llega
un pariente de nosotros muy cercano, un hijo de ella, un político, una persona dedicada al poder. Llegó, nunca había ido a ver a la abuela, a pesar de que estaba enferma, y llegó ese día y dijo, me enteré que mi mamá está enferma, vengo a verla. Y mi abuelita pues contenta, ¿no? Que no había visto a su hijo. Hijo. Y dice, ¿me puedo quedar una noche con ella? Sí, claro. Quédate en el cuarto. Es más, ahí metemos un colchón, te duermes y nosotros nos dormimos afuera. Se quedó. Amanece. Él se fue muy temprano al grado que nadie vio que se fue. Pero cuando fuimos al cuarto a ver, mi abuela otra vez se quedó en la cama. Ya no quiso levantarse a la sala a hacer sus actividades. Otra vez quejándose de dolor. Otra vez todo. Y todos como que, ¿qué rayos, no? ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Claro. ¿Qué pasó? Y así pensamos que a lo mejor era normal. Y dijimos, pues no, ya todo terminó. Pero pues la señora empezó ahora peor todavía. Se hace cuenta que todo lo que tenía le regresa al doble, hermano. Ella pegaba unos gritos que, híjole, no sabíamos qué hacer. Los medicamentos no hacían efecto en su cuerpo, o sea, nada. Y mi mamá le marca a la persona y le dice, está pasando esto. ¿Qué pasó? Y esta persona que había ido a orar dijo, déjeme consultarlo con Dios. Voy a hacer un ayuno y una oración y voy a entrar en oración para que el Señor me revele qué pasó. No existen los milagros a medias. No existen milagros a medias o liberaciones a medias. No pasó tanto tiempo, fueron como 2-3 días y recibe la llamada del mismo hombre. Y le dice, hermana, ya oramos. Le tengo que decir que hay maldad en su casa otra vez. ¿Cómo? Dice mi mamá. Hay que orar, hermana. Hay que orar. Pero fuerte, porque lo que estaba regresó muy poderoso. Pues todos nos sacamos de onda. Yo estaba muy confundido, hermano. Muy confundido. Y todos entramos en oración, en ayuno, una semana más. Esa semana estuvo cabrona porque ahí todos veíamos cosas en la casa. O sea, nos acostábamos a dormir, nos daba a todos parálisis de sueño y todos veíamos como entes que estaban en la casa. Pasa la semana muy difícil. Mi abuela fue al médico de madrugada como 4 veces porque se nos ponía muy mal. Ya parecía que iba a morir, pero todos confundidos. Llega esta persona y le preguntamos, ¿pero cómo es que regresó? Y él se nos queda mirando y nos dice, es que alguien vino. Alguien, la persona que hizo el trabajo vino porque supo que fue expulsado y vino a nuevamente hacer el trabajo. Y fue en ese momento cuando la negativa, la sorpresa, la tristeza, la decepción, no sé cómo quieras llamarle, nos invade porque todos nos miramos a nosotros mismos al rostro. Mi madre decía, es que no puede ser él, no puede ser él. Y yo veía el rostro de mi madre así como de, no, pero no era un rostro de odio, era un rostro de dolor, decepción, un rostro de mucha tristeza y al decir, es que no puede ser mi hermano, no puede ser. Yo me quedé así como de, ¿cómo? ¿Él? Pues por lógica, él fue el único que vino, pero la negativa estaba en que no puede ser él. ¿Cómo va a ser él? ¿Cómo? Si mi abuela ha sido excelente madre, le dejó herencia, ¿cómo puede ser él? El pastor dice, cálmense, tranquilicen sus espíritus. Vamos a orar, que esto no los invada, vamos a sacar lo que está. Yo estaba muy escéptico en ese momento porque dije, no puede ser él, nos está mintiendo, claramente algo pasó que mi abuela, otra vez, yo le buscaba 1000 cosas más y dije, voy a ver que este hombre no traiga nada y vuelva a hacer su mismo show. Y la verdad es que por eso digo que la gente, cuando me dice que no creen en lo paranormal, la entiendo, porque no han visto, no han vivido esto. Hace la misma oración, finaliza, se sienten muchas cosas raras y nuevamente termina con la oración de Señor, haz visible lo invisible, te agradezco mucho porque hecho está. Todos fuimos corriendo al colchón, no había nada en el colchón, se abre otra vez, no hay nada. Mi abuela para ese punto
Únicamente tenía como una bata y abajo no había nada de ropa interior, porque si iba al baño, si la bañaban, o sea, nada más mi mamá se la levantaba y hacía lo que tenía que hacer. Ese señor dice, desvistan a la señora. Yo me voy a quedar aquí. Ustedes, le dice a mi mamá, tú ve con tu mamá y desvístela. Revisa su cuerpo. Y mi mamá me dice, hijo, ayúdame. Dije, sí. Recuerdo cómo mi mamá le levanta el vestido a mi abuela y ella se estaba quejando de dolor porque le dolía. Y recuerdo cómo mi mamá se le queda mirando a esta parte del pecho a mi abuela y yo volteo a ver y recuerdo, esto es impresionante, amigo. Recuerdo cómo de entre su seno, su brazo y su axila, por esa parte, recuerdo cómo se veía algo rojo y como que iba saliendo de su cuerpo hasta que se materializó completamente y salió. Era un saco rojo de este tamaño que cayó en la cama. Mi mamá lo vio, yo lo vi. Mi mamá rápidamente le baja la bata a mi abuela y le dice, pastor, entre. Y cuando lo ve, él empezó a orar porque se dio cuenta que estaba la maldad delante de él. Nuevamente, con mucho cuidado, lo lleva al patio. Y esta cosa, siempre lo he dicho porque me impacta tanto recordarlo, parecía un corazón. Hacía este movimiento, mira. Hacía este movimiento. Como que latía y se movía. Lo dejaba acá y en un ratito se movía. Todos nos sacamos así de onda de qué es. Yo cuando vi eso, lo voy a confesar, yo lloré muchísimo. Porque yo lloré o sea, que eran sentimientos encontrados. Tenía tristeza, tenía ira. Al mismo tiempo estaba feliz porque ya había salido del cuerpo de ella. Yo agradecía a Dios, pero al mismo tiempo sentía mucha ira contra ese señor. Recuerdo que lo empiezan a abrir y sacan otra estampa de la Santa Muerte que estaba atada como con un hilo, no recuerdo si era negro o rojo, de esta parte, que es donde ella siempre decía que la apretaban. Había huesos, había polvos, había clavos, había un montón de porquerías en ese pedazo como de saco. Y nuevamente intentan prenderlo, no prende, se hace el mismo procedimiento para que se consuma. Y eso apestaba horrible, horrible apestaba. Mi abuela nuevamente regresó a ser la misma. Desafortunadamente aquí pasó algo. Su cuerpo ya estaba muy dañado. Te hablo que ella estuvo más de 8 meses así. Entonces, a pesar de que la brujería sí salió la maldición de su cuerpo ya tenía un daño. Y por su edad no le quedaba tanto tiempo de vida. Pero ella sus últimos días los vivió bien, feliz, regresó a ser la misma. Estaba en la sala sentada en su silla de ruedas viendo televisión. Le dijo a mi mamá, dame de comer. Regresó a ver televisión. Después de unas horas le dijo, hija, llévame a mi cuarto porque ya me voy con el Señor. Pero bien, consciente. Mi mamá dice, mamá, ¿qué me está diciendo? No, hija, ya. La lleva a su cuarto. Yo estaba trabajando en ese momento. Pero porque habíamos visto bien a mi abuela. Me marca mi mamá y me dice, hijo, tu abuelita me dijo esto, vente por cualquier cosa. Cuando llego, empezó a agonizar. Pero su muerte no fue tan dura como imaginamos. Se fue o tuvo lo que se le llama una muerte santa. En su camita se puso feliz porque agradeció a Dios. Recuerdo que cuando está agonizando habla conmigo, me da unas palabras muy, muy bellas que me las reservo para mí, a mi esposa, a todos los que estábamos ahí. Después dijo, qué gusto verlas. Dijo nombres de sus hermanas. Llegaron por ella, hermano. Y murió conmigo ahí. Yo la estaba como abrazando y murió conmigo. Ahí conmigo a mi lado. Yo me puse a llorar. Pero mi abuela murió de una forma tan bonita en el sentido de que aún después de muerta, su semblante, su rostro, su carita reflejaba mucha paz. Se fue bien. No se fue como la gente que le hizo el daño quería, sufriendo. Decían que ya iba a vomitar, a defecar sangre, órganos, como ellos. Se fue bien. Esa persona, ese hijo que llegó a la casa esa vez, nunca se apareció ni en su funeral ni en nada. Sabía
que nosotros sabíamos lo que hizo. Y en la brujería hay algo muy feo, pero al mismo tiempo algo muy, muy consolador. Muy consolador, perdón. Muy consolador. Existe algo que se llama rebote. Y es algo que la gente a veces no lo saben y a veces lo ignoran. Yeah. Piensan que evocar una energía negativa solamente es la evoco, la invoco y la mando. Y no es así. Cuando la energía es lanzada y esta es rechazada, tiene que regresar a su lugar de origen. Y esta regresa de la gente, no del brujo, a la gente que hace el daño. Esta persona tiene años que pasó, no ha muerto, pero le está pasando algo que espero que la muera. Para él hubiera sido más fácil, pero no es así. Esa persona le están dando donde más le duele y sigue sufriendo mucho. Y no es que me dé gusto, pero estoy satisfecho con no sé si le llamen karma o esa decisión divina, porque al menos mi abuela se fue en paz, pero este hombre está sufriendo al día de hoy, sigue sufriendo, está huyendo. Tiene muchas amenazas encima, está lejos de su familia, que es lo que más ama a él, sobre todo a su hija. Está huyendo. Lo busca tanto la justicia como la gente mañosa, porque estafó a gente que no debió hacerlo cuando estuvo en el poder. Entonces, esa es la historia. Qué fuerte, amigo. ¿Llegaste a saber por qué lo hizo? Por poder. Porque cuando sucedió eso, él formaba parte de un grupo político que estaba en ese momento digamos, en rigor. Llegan las campañas electorales y ya no ganó. El problema es que esos 3 años que él estuvo viviendo bien con mucho dinero, pues se acostumbró a una buena vida, ¿sabes? Esos 3 años pensó que siempre iba a ser así. Se endeudó muchísimo, obviamente, porque pues tarjetas de crédito, pagaba viajes a Francia, pagaba viajes a cualquier parte del mundo. Tenía a su esposa, pero pues andaba con mujeres, cenas elegantes, carísimas. Y pues de algo tiene que salir. Entonces, cuando ya no vuelve a quedar en el poder, pues había cuentas que hay que pagar. Cuentas grandes, a gente peligrosa. Y a esa gente tú no le puedes quedar mal. Claro. Y él tuvo que empezar a huir y ver cómo pagar eso. Y él en su momento nos contó de un pacto que él nos dijo que estuvo a punto de hacer, pero que no lo hizo. Pero después de lo que pasó, nosotros pensamos que sí lo hizo. Sí. Sí. Dio a su mamá a cambio, por así decirlo. A su O sea, mamá. a tu abuela. Sí, así es. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte, qué impactante. Y te agradezco. Te agradezco hombre. porque sé que es un tema fuerte para ti. Fuertísimo, hermano. Y te agradezco mucho. De verdad es que me puso hasta la piel de gallina porque sí es un tema muy, muy fuerte. Te puedo decir que ya lo puedo contar bien, normal, porque las primeras veces que decidí contarlo sí me pegaba mucho porque es recordarlo. Ahorita, gracias a Dios, pues ya tengo esa fortaleza que puedo hablarlo bien sin quebrarme, porque pues al final de cuentas no es lo mismo contar una historia que te mandan a contar tu historia, tu vivencia y revivir todo lo que pasó. Claro, claro. Qué fuerte, amigo. Sabemos que las personas que se adentran al tema paranormal, en este Sí. caso, en tu caso, valga la redundancia, que pues te dedicas al tema paranormal, somos propensos a sufrir algún ataque de brujería. Claro. Paco Arias ha sido víctima de brujería. Sí, pero fue antes del podcast. Fue por un tema de alimentos. Igual es una historia que he contado anteriormente. Me dan brujería. De hecho, es como yo llego al cristianismo, pero al cristianismo sano, al cristianismo bueno, porque allá afuera va a haber gente que diga, no, donde te roban, donde te piden diezmo. No, esos no son buenos cristianos. Son gente charlatana, gente charlatana hay en todos los rubros. En el catolicismo, en la misma brujería hay muchísimo charlatán. Entonces, yo llegué con buenas personas. Gente que de verdad le interesa ayudar al prójimo. Que no les interesa el dinero. Así fue como yo llego a ellos, pero yo tenía ese paradigma de gente mala, ¿no? Charlatana, que te quita tu dinero.
hay un pueblo donde yo estuve yendo regularmente porque mi mamá, pues, era maestra y de repente me llevaba. De repente. Entonces había una familia con la que mi familia, yo no sabía. Había un problema ahí con familias. Entonces, en ciertos lugares o ciertos pueblos, la gente se toma muy, muy a pecho los problemas. Al grado de que si tú tuviste un problema con otra familia, tus hijos pueden estar en riesgo aunque ellos no tengan nada que ver. Esa familia tenía un niño de mi edad y pues entre niños no hay malicia, no hay maldad, no hay nada. Y yo me veía con ese niño y jugábamos a las escondidas, a las atrapadas. Pasaba mucho tiempo yo con ese amigo. Pasan los años, a mis 24 años, sí, fue antes de, no fue después de casarme, a mis 24 años. Llego a ese pueblo otra vez de visita y me entero que ese amigo mío estaba de regreso. Él tenía más de 20 años que no lo veía ahí. No, más de 15 años, pero más de 15 años que no lo veía, porque él se fue a trabajar al extranjero, regresó y me dijeron, oye, de fulano está. Ah, pues le dijeron de mí y nos encontramos, hermano. Pues fue un amiguito de la infancia. Puta, nos las pasamos bien chido. ¿Qué onda, hermano? Un abrazo. ¿Cómo te la pasas? A platicar. Pero pues él no entró nunca en el problema familiar que había. A él no le importaba eso. A él le importaba nuestra amistad. Y recuerdo que me dice, Paco, pues te invito a mi casa, vamos a comer. Mi mamá hizo pozole. Y yo dije, pues ya pasaron tantos años, no creo que esta gente siga teniendo broncas. Y recuerdo que llego y se me quedan mirando y notaba las miradas así medias raras. Y dice, siéntate, estás en tu casa, hermano, me dice él. Recuerdo que a él le traen su plato de pozole, pero el mío demoraba, hermano. Demoró algo. Y dije, pues yo creo que no me lo van a traer. Dije, seguramente esta gente. Dice, no, mamá, ¿qué pasó? Ya voy a terminar. Y Paco, hijo, discúlpame, es que me ocupé, sí. Y me traen el plato. El plato de pozole estaba frío. Ya tenía rato que lo habían servido. Pero lo extraño es que olía extraño esa cosa. O sea, olía mal. O sea, cuando empiezas a revolverlo y a prepararlo, te llega esta mala espina, ¿sabes? Y cuando acerco la cuchara hacia mi boca para el primer bocado, lo huelo. Y la verdad es que era muy desagradable. Olía muy mal. Yeah. Híjole, digo, ya de por sí le caigo mal a esta gente. Ahora si les dejo el plato de comida, híjole, qué pena con mi amigo. O sea, ahí fue mucho el que dirán. Dije, pues ni modos. A hacer como que no pasa nada y mira, a comérselo. Un día, hermano. Un día para que yo me pusiera mal. Llego a Tuxtepec. Despierto. Yo siempre sufrí de las anginas, pero esa vez mi garganta se cerró completamente. O sea, siempre cuando te enfermas, sabes que te vas a enfermar, te empiezas a sentir mal por algo. Pero aquí fue paz inmediato. Se me cierra la garganta, me sale una bola aquí extraña, lo cual me impedía comer. Yo no podía comer, no podía pasar agua, pasar un trago de saliva, así. Era dolor, pero como si pasaras vidrios o clavos o algo que te desgarraba. Entonces, yo tomaba líquidos así, mira, por traguitos. Y comida sólida, olvídalo. No pasaba. Voy al médico. Mi médico de cabecera dice, bueno, pues, ¿qué te pasó? ¿Cuánto tiempo llevas así? Le digo, acabo de empezar hoy. Y me dice mi doctora, ¿cómo es posible, Francisco, que me mientas? ¿Esto no te empezó? Le digo, sí, yo ayer estaba bien. Incluso me comí un plato de pozole, estuve comiendo, bebiendo. No, esto tiene tiempo. No, esto no puede ser tan así. Y empezó a darme medicamentos y regresaba al día siguiente y más medicamentos. Así estuve como una semana más o menos. Me bajé de peso en una semana impresionantemente. ¿Por qué? Porque no comía sólido. Era líquido, todo era líquido, sueros y líquido. Me mantenía así. De repente le daba un trago, una sopita o algo y así yo me mantuve. Y me llegó a un punto donde me dice, Francisco, estoy preocupada por ti porque todo lo que te he puesto no te hace efecto. Te voy a tener que mandar a hacer estudios porque no es una infección de garganta. Esa bola que te salió está muy extraña, hay que analizarla, hay que ver qué pasa. Porque si no se baja, hay que hacer cirugía, ver qué es, o hacerte estudios. Me empezó a decir un montón de cosas, hermano. Yo estaba muy desesperado porque no podía comer, no podía yo beber agua. Y recordé que mi esposa pues se congregaba en esa iglesia. Le dije, ya no aguanto, llévame con tus líderes, con tu iglesia, a ver si existe Dios, porque ya no aguanto.
Y fueron esas personas que oraron por mi abuela. Me acuerdo que me ven muy mal. Sacaron la Biblia, empezaron a leer, a cantar salmos. Salmo 91, de los más poderosos. Quien habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dejan la Biblia abierta, van por un aceite, mojan sus manos y empezaron a imponer manos sobre mí. Y empieza la oración. Siempre lo he dicho, hay dos tipos de oración. La oración light, la llamo yo, la Señor, te pido por mí, por mi familia, cuídame. Es una oración que todos conocemos, la oración común, light. Pero está la oración, hermano, que pareciera que retumban tambores. Oración de guerra. Se le conoce como oración de liberación, que es cuando reprendes. Vas con la persona y lo reprendes. Reprendes lo que está ahí, lo que está dañando, la maldad. Lo maltratas, o sea, como que lo golpeas casi, pero con oraciones, con palabras. Y estas personas tienen una autoridad impresionante. Y empezaron, o sea, se siente el ambiente como la escena de los espartanos, así todos empoderados. Y mi cuerpo retumbaba, mi cuerpo como que se estremecía al grado de que no sabía qué pasaba conmigo. Incluso pasó algo muy raro. Me dieron ganas de golpear al Señor que estaba orando por mí. No sé qué pasó, pero tenía el impulso de irme a los golpes. Y empiezan ellos, mete el Señor, moja su mano de aceite, lo mete abajo de mi playera y me empieza a agarrar el estómago. Y yo sentí como algo de mi panza se movía de un lado a otro. Y recuerdo que le hace como una seña a su hija, que es la pastora. Me dan un trago de aceite, caigo de rodillas y ahí me empiezan a imponer manos y yo empiezo a vomitar, a sacar. Y recuerdo que saqué como un coágulo de sangre que salía como, se veía como una bola. Después de un rato como que se deshace y se ve pura sangre. Terminé en el piso, hermano. No sé por qué estaba llorando. Estaba yo llorando. Estaba muy sudado y muy cansado. Como si hubiera hecho mucho ejercicio. Recuerdo que me dan la mano, me levantan. Mi mamá estaba llorando, mi esposa estaba llorando. Y cuando me pasó la mano en el cuello, no había nada. Dije, ya no hay nada. Pasé saliva, me ardió, muy tolerable. Me ardió, pero pasó. Híjole, yo en ese momento pedí agua, dije, tengo mucha sed. Y me ardía al pasar, pero era algo tan tolerable que nada que ver con el dolor que yo sentía. Empecé a tomar agua. Esa noche me sacié de agua como no había podido. Y al día siguiente empecé yo a comer sopas, caldos, líquidos, pero me ardía, pero era muy tolerable. Y a los 2 días ya estaba yo como si nada. Y me dice, hijo, a ti te dieron de comer algo. Y te querían matar. Yo me quedé porque yo sabía quiénes fueron. Y dije, no, ellos, los cristianos, no te dicen nunca la persona que te hizo brujería. Porque ellos te dicen, no te voy a quitar el gozo que Dios te da para convertirlo en venganza. No lo hagas. Esto ya tiene un efecto para ellos. Ya el Señor hace justicia. El mismo karma. Calma tu espíritu. Esto se encarga el Señor. Ya no supe yo nada de ellos. Ya no regresé yo a ese pueblo. Pero eso fue lo que me pasó. Wow. Qué fuerte, amigo. Qué fuerte. Y actualmente, ahorita, al dedicarte a temas paranormales, Sí. la experiencia que más te haya impactado, que hayas vivido. Mira, lo más fuerte empieza cuando... Bueno, es que me han pasado tanto haciendo podcast como haciendo exploración. Haciendo podcast es más extraño porque pues es una plática de 2 personas. Entablamos una conversación. Lo denso está en las exploraciones porque es cuando tú vas al avispero a alborotar ahí el hormiguero, las avispas, vas y los picas y ves manifestaciones. Lo raro que ha pasado en podcast es estar grabando con una persona que no te cuenta una historia, que te cuenta una vivencia como la mía y ves cómo el ambiente, cómo todo cambia, cómo pasan cosas, sombras. Es como si en este momento vieras aquí en la pantalla que algo pasa, pero ves a tu productor sentado, pero tú viste que algo pasó. Eso es lo que a nosotros nos pasa aquí en los estudios cuando estamos grabando, porque dices, ¿qué es? ¿Por qué pareciera que hay algo acechándonos?
Pero no cuando cuentas historias, cuando cuentan vivencias. Es cuando se viven estas cosas. Nos ha pasado con una chica, ya hemos contado mucho el caso de Vanessa, que es una chica que vino de Estados Unidos, pero originaria de México, que nos contó su caso de posesión demoníaca. Fue uno donde literal se tuvo que cortar el podcast y decir, pausa, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Algo está pasando. Y una entidad se manifestó en la cabina donde está la producción, ahí se manifestó algo. En las exploraciones es más como ser atacados físicamente. Ahí sí me tocó. De hecho, estaba en Nazaret, Jaciel y mi equipo. Cuando fuimos a Querétaro, ahí sí nos aventaban cosas que nos podían golpear, nos podían lastimar. Incluso cuando fui con Fepo al hospital naturista, creo que se llama, de Tamaulipas. Híjole, bro, ahí la presencia estaba densa. Ahí Fepo vio cuando venía una piedra hacia mi rostro. Yo por alguna razón hice esto y me pasa. Y me dice, bro, eso estuvo a punto de pegarte. Si te pegaba, te iba a dañar. Pero por algo no me pegó. O sea, hubo una reacción en mi cuerpo que me mueve. O sea, yo siento, yo tengo protección. Entonces yo siento que en ese momento pasa algo que me ayuda a librarlo, pero pasan muchas cosas haciendo podcast. Digo, tú apenas comienzas, pero ya has vivido cosas fuertes. Ya tuvimos. Y lo que te falta, hermano. Estando en esto, tienes que estar preparado psicológicamente, mentalmente, para poder afrontarlo. Porque acuérdate que todo es mental. El mentalismo es importante. Estas cosas, estos espíritus, les gusta mucho engañar. Recordemos que incluso bíblicamente se les conoce como al diablo como el padre de la mentira. Entonces, siempre buscan dañarte psicológicamente, porque alterando tu consciente, te destruyen completamente. Entonces, calma tu espíritu. ¿Cómo se protege Paco Arias hoy en día? Yo descubrí que cuando hablamos de poder, hay poder a poder. Hay poder en muchas cosas, pero el poder de Dios es el más grande de todos. El más grande. No hay poder contra el poder de Dios. Eso está confirmado. La gente que le gusta y que se cree que tiene poder por X deidad, está bien, sí tienen poder, pero es un poder tan limitado, tan limitado, que cuando se agarran al tú por tú con una persona que tiene la protección de Dios, es algo impresionante. No hay brujería que pueda con el poder de Dios. Dicho no solo por mí, dicho por brujos de Catemaco, que yo los entrevisté, dicho por personas que hacen, cuando les dije, cuando se tienen que topar con una persona así, con una persona que está con Dios, no podemos hacer nada. Ellos saben, amigo, que hay de poderes a poderes. Claro. No hay poder más grande que el de Dios. Ellos muchas veces piensan que porque ven más manifestaciones pueden tener más poder, pero saben que cuando se topan con una persona con una protección divina, no hay nada que hacer. Yo oro mucho, me protejo mucho. Uso ese aceite que me dieron a beber y que se usó en la liberación de mi abuela, no porque crea que hace milagros. Para mí no es un amuleto. Para mí es algo representativo que me recuerda la gracia y la protección de Dios. Me hace tener una oración más íntima, más abierta. No es magia, no es de que la fe actúa mucho. Hay gente que lo ha bebido y ha sanado, pero no es el aceite, es la fe. Claro. Es la fe. Entonces, mi fe está en que yo cuando me unto con ella, oro, siento y mi fe actúa en que me conecto con algo, con Dios. Y tengo su poder, tengo su gracia. Esa es mi protección. Yo no cargo amuletos. De hecho, muchos piensan que mi collar es amuleto. No, es algo bonito que me recuerda la geometría del universo, pero que te diga, esto me protege. No, hermano. Viene ahí arriba. Esa es mi protección. Su amuleto es Dios. Exactamente. Wow. Amigo, ¿cuál consideras que ha sido el invitado que más te ha impactado o que más te ha aterrado? Mira, no puedo decir nombres. Ok. Pero sí hay varios invitados que me han aterrado. No tanto por el tema paranormal, bro. Es que cuando te metes de lleno a estudiar artes de brujería, santería, palomayombe,
yoruba. Cuando miras más, incluso cuando miras más hacia el lado de estas artes, el satanismo se queda corto, se queda chiquito el satanismo. Cuando miras lo más oscuro de algunas prácticas, es cuando te da miedo lo que ciertas personas son capaces de hacer. Cuando ya en sus rituales tienen que meter, no animalitos, no cabras, no gallinas. Cuando en sus rituales ya tienen que meter a personas, a humanos. Y más allá de humanos, a niños, pequeñitos. Eso es lo más siniestro. Yo me he topado con gente así. En las grabaciones ellos no lo dicen, obviamente. Sabemos que en la plataforma donde subimos, pues hay ciertas restricciones. Pero cuando alguien te confiesa antes de grabar, yo por poder he llegado a hacer esto. O la gente por poder me ha pedido que haga esto. O sea, ya me aterro porque ya no es un tema paranormal. Claro. Ya es tener delante de ti a una persona capaz de todo. Y es un crimen como tal. Ya es un crimen, completamente. Entonces yo me quedo así como de, híjole. Y aunque luego la grabación es bien relax, no, sí, quité un amarre, hice un amarre, pero lo que te cuentan... Sí, el trasfondo de... Claro, es muy escalofriante. Y me ha tocado mucha gente así. Desde personas adultas hasta chavos que se han incursionado en artes oscuras. Que es que todo es una ambición de poder. Todos quieren poder. Desgraciadamente ellos recurren a prácticas que incluso ya no tienen nada que ver con la religión que ellos profesan. Cruzan esa línea y convierten ciertos ritos en ritos más siniestros. Si a lo mejor la fórmula o el conjuro era desvivir una gallina, yo quiero más poder. Voy a meter un niño recién nacido o algo así. O sea, todo lo convierten en más siniestro. Eso está cabrón. Definitivamente, qué Sí. fuerte. Qué fuerte, amigo. Quería preguntarte igual una pregunta que le hice a Jaciel, que A ver. ya estuvo en el estudio, y quiero saber también tu postura. Va. ¿Tú qué opinas de la parálisis del sueño? ¿Piensas que es un fenómeno natural o es un fenómeno paranormal? Para nada es normal. La parálisis del sueño ya tiene una explicación científica. O mejor dicho, la ciencia ya encontró cómo explicar la parálisis del sueño. ¿Sale? Nos explican mucho las etapas del sueño, cómo el cerebro empieza a caer en ese estado de reposo, los músculos se relajan, lo que tú quieras. A mí me gusta decir, la ciencia ya pudo explicarlo. No, la ciencia ya lo explica. Claro. No, es muy diferente, porque es un fenómeno espiritual que ya tiene explicación. ¿Por qué? Lo que tú vives en ese trance muchas veces no es algo de tu subconsciente. Es muchas veces la realidad misma de otro plano, de otro mundo, si lo quieres ver. Muchos les llaman el astral, la otra dimensión, el área espiritual, como quieras llamarlo. Incluso los brujos hablan mucho de ella. Ellos se desdoblan para atacar a algunas personas que sí tienen que hacerlo. Entonces, para mí es algo tan real que puede llegar a, si no a matarte, pero sí a causarte daños, a causarte problemas. ¿Tú has tenido alguna experiencia? Con parálisis de sueño, sí. Y mi experiencia fue lo que a mí me convenció de que eso no es un fenómeno ficticio. Porque esa historia, no sé si la conozcas, fue cuando me estoy recién casado y llego a vivir a una casa. No la conozco. A una casa que se encontraba como en un vecindario. Aquí le llaman cuarterías o vecindad. ¿Sabes? Entras a un portón y adentro hay varias casas. Yo estaba recién casado y andaba buscando algo no tan caro, accesible. Y vi que había un departamento que estaba recién remodelado. Dije, pues aquí la voy a armar. Le llevo a mi esposa y digo, ¿qué te parece? Está recién remodelado. Nos gusta. Estaba bien sencillo, hermano. Bien chiquito. Era un rectángulo dividido en 3 partes. Cocina, sala y cuarto. Y el baño. Tan. No había tanta bronca. Pues llegamos nosotros, recién casados. Y ahí fue donde tuvimos esa experiencia fuerte porque la casa tenía un trasfondo oscuro que nosotros no conocíamos. Antes de eso, mi esposa y yo discutíamos mucho, peleábamos mucho. Me pasaba algo que la casa, ¿ya viste el calor de Tuxtepec? ¿Cómo está? Uh-huh.
La casa tenía esta temperatura, como si hubiera aire acondicionado, pero no tenía. Era muy fría. Y estar ahí siempre te dan ganas de dormir, no tenías ánimos a hacer nada. Y no me avergüenzo de decir, me daban a veces ganas ni de bañarme. ¿Por qué? No lo sé. Algo había ahí. Y discutía mucho con mi esposa en ese lugar. En una ocasión, antes de eso, de madrugada veíamos una sombra chiquita que se movía. Lo llegamos a normalizar, porque ya era muy común verla. Estaba yo sentado aquí en el comedor de mi casa y ahí podía ver una mancha negra que se movía a la otra pared. De la nada. Al principio sí decías, ay, güey, ¿qué es eso? Y ya después, ya viste que no te hizo nada. Pero el problema de eso es que la gente que lo normaliza sabe que cuando hay una manifestación y no haces nada, esta va a agarrar poder tarde o temprano y te va a querer dañar. Y fue lo que hizo. Lo normalizamos y pasó el tiempo, los meses, y esto se iba intensificando. Y en una ocasión, a punto de dormir, me acuesto a dormir y me da parálisis de sueño. Y veo que de los pies hay unas manitas como de un niño de 4 o 5 años que se está levantando, como que está en el piso. Pones así sus manos y va a asomar la cara. De los pies de tu esposa, ¿no? Sí, de los pies míos. Ah, ok. De mi lado. Y veo que va haciendo esto. Cuando lo vi eso me espanté y recuerdo que aventé la patada, lo golpeo y cae sobre el piso. Yo me despierto muy alterado porque vi todo mi cuarto. O sea, fue como vivirlo despierto. Y mi esposa estaba teniendo una pesadilla y empecé yo a orar por ella. Y la desperté y despertó dando un grito muy fuerte. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que el niño, aquí había un niño. Y eso fue lo que a mí me aterró un chingo, bro. Digo, a ver, cuéntame, ¿qué niño? Yo no le dije nada porque te confieso que tenía mucho miedo. Y me dijo, es que había un niño en el rincón del cuarto. Yo lo vi, pero no me podía mover. Estaba en parálisis. Y este niño empezó a caminar hacia mí. Y se me paró aquí al lado. Pasó su manita sobre la sábana y se me quedaba mirando. Y se agacha para verme a los ojos. Y no tenía una apariencia espectral o demoníaca. Pero te daba miedo. Y vi cómo ese niño pega su boca con la mía, me dice. Y estando cerca su boca de la mía, empezó a succionar. Empezó a hacer. Y dice, yo sentí un dolor en todo mi ser. Que sentí que algo salía de mi cuerpo cuando empezó a hacer eso. Recuerda que mi esposa, gracias a ella yo me congregué en un lugar. Ella tiene preparación espiritual. Y ella empezó a reprender, empezó a defenderse. Y fue cuando ella se pudo mover. Y dice, y yo agarré y lo empujé hacia los pies. Yo vi la continuación de eso. Yo vi cuando él, de los pies, se estaba reincorporando otra vez. No le dije eso hasta el día siguiente, hasta que amanecía, porque tenía mucho miedo. Le dije, oye, quiero hablar de lo que tú viste. No te quiero espantar, pero yo vi esto. Y los dos nos quedamos así como de, híjole. Recuerdo que ella dice, hay que hablarle a mis líderes, a que vengan. Dice, no les voy a decir nada, solo les voy a decir, nos acabamos de cambiar, vengan a orar por la casa como para bendecirla en buen plan. Y en esos días que ellos iban a llegar, yo un día en la mañana iba sacando la basura. Frente de la casa había un señor que tiene concesiones de taxi, que hacen cambios de turno en la madrugada. Y recuerdo que me encuentro al vecino. Nunca me hablaba y ese día me habló y me dice, vecino, buenos días. Ah, buenos días. Eran como las 7 de la mañana. El camión de la basura pasaba a las 8. Entonces yo estaba sacando la basura. Adormitado, andaba en short, en playera sport. Y me dice, vecino, ¿y qué tal? ¿Su casa? ¿Qué tal? ¿No le ha pasado nada? Ah, chinga. Pues qué, pues a ver, pues ya dígame. Porque sí me han pasado cosas, dígame. Dice, ay vecino, dice, es que, pues ve que yo tengo los taxis, dice. Aquí en la madrugada yo entrego los taxis a los choferes. Y siempre vemos un niño en el patio que está parado. Y después de un rato se va y se mete a la casa donde usted vive. Mi esposa y yo pensamos que era un niño vivo, dice, pero mi esposa me dice, no viejo, cierra la cortina, cierra la puerta, no lo veas.
es un mal aire. Ellos le dijeron mal aire. Y nosotros nos sacamos de onda. Dice, esa casa llevaba sin habitar muchos años porque ahí vivió una señora que decían que era bruja. Y de buenas a primeras llegó a esa casa con un niño que no era de ella. Una madrugada la gente y los vecinos escucharon que el niño gritaba. Y la gente le tocaba la puerta a la mujer y no salía. Llamaron a la policía, nunca llegó la policía. A la mañana siguiente, la mujer se fue. Pero el niño se quedó en la casa. Cuando lograron romper la puerta y entrar, el niño estaba ahí, pero sin vida. Había perdido la vida de forma que no te la puedo describir por cuestiones de censura. Obviamente se abre una carpeta de investigación buscando a la mujer, y el dueño de esa casa o de esos departamentos dejó ese departamento sin habitar por miedo, por respeto, por las autoridades. Y así pasó por muchos años, hasta que este dueño fallece y le da la herencia a una de sus hijas. Pues la hija dijo, pues, para mí esa es una pérdida de dinero, lo mando a remodelar y porque no va a vivir nadie. Y sí, lo remodeló. Y fue cuando yo llegué a rentarlo, bro. El caso es que cuando llegan las personas a orar, ellos nada más llegaron a bendecir. Y ahorita se me hace gracioso porque ellos tienen, tío, dos formas de orar. Empezaron ellos bien tranquilos. Ellos empezaron, Señor, te pedimos por la casa del hermano Paco. Bendice su trabajo, bendice su familia. Así bien tranqui. Empezaron a caminar hasta llegar a la habitación. Cuando veo que cambian el tipo de oración o estaba orando así, estaban fuera en el nombre. Dije, ¿qué? Y terminan y dicen, hermano, tenías algo en tu cuarto. Digo, ¿cómo? Yo haciéndome como que no sabía. Había una sombra pequeña, dice. Estaba en el espaldar de tu cama. Se movió al baño. Lo seguimos y ahí empezamos a orar y ya se fue. Dije, wow, su vida. O sea, le dieron al clavo, hermano. Y de verdad desde entonces yo dije, la parálisis es otro plano, es otra realidad. Yeah. Todo lo que se mueve ahí. Qué fuerte. Sí, qué fuerte, sí. qué fuerte y qué padre. Su vida. Este relato. Amigo, ya para concluir, porque sabemos que tienes una agenda no te preocupes, súper cargada. ¿Algún relato que te haya impactado que quieras compartir o algún mensaje final? Mira, te voy a compartir un mensaje bastante bueno para las personas que sufren muchas cosas paranormales. Porque pareciera que no, pero es un fenómeno que se da mucho en gran parte del mundo, en México. Hay mucha gente afuera que más allá de querer compartirte a ti, yo sé que a lo mejor tú recibes correos o historias, hay mucha gente que más allá de querer asustarte con una historia, buscan ayuda. Te dicen o te buscan porque consumen tu contenido y te ven como un refugio o un apoyo. Mucha gente te manda, o a mí también, me mandan correos buscando eso. Desafortunadamente yo no soy vidente o no soy brujo, pero sí hay formas de protegerse. De verdad, aférrense a su creencia. Si ustedes creen en Dios, encomiéndense a Él. No quiero evangelizar a nadie, pero es la realidad. No neguemos la existencia de Dios. Recuerda que esto es un equilibrio. Está lo bueno y está lo malo. Está la oscuridad y está la luz. Está el yin y está el yang. Entonces la gente muchas veces le cuesta creer en lo bueno. Es más fácil creer en lo malo, en fantasmas, espíritus, demonios, brujas. Pero recordemos que hay un poder supremo. Aférrense a eso. Búsquenlo. Oren. Ayunen. El ayuno es algo fundamental para la protección de Dios. Te vistas con la armadura de Dios. El mismo documentalista lo dijo. Sí. Ayuna. El orar de madrugada es lo mejor. Cuando oras de madrugada tienes revelación de misterios. Dios te muestra cosas impresionantes. Háganlo. De verdad. Y notará un cambio en su vida. Amigo, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos el espacio, por abrirnos las puertas de tu estudio. Estamos súper agradecidos contigo. Ha sido una entrevista muy, muy interesante. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Espero por ahí les
les haya gustado mis vivencias, que ya sé que les he repetido, pero es que no tengo otras. No vives... A veces la gente piensa que vives todos los días cosas nuevas, pero eso es lo más fuerte que ha marcado mi vida. Y ahí para quien no las conozca y para las que ya, les mando un saludo. Gracias nuevamente, hermano, por la invitación y pues estamos a la orden. Nuevamente, gracias de igual forma, de aquí Gracias. para allá. Y quiero agradecer igual a ustedes por quedarse hasta el final de esta excelente entrevista. No sin antes pedirles el enorme favor de que si nuestro contenido es de su agrado, le den pulgar arriba, compartan y se suscriban para que podamos seguir creciendo y creando contenido para todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Antonio del Castillo. Este es su canal El Lado Oculto y él fue Paco Arias. Saludos. Chao. Muchas gracias y hasta la próxima.